Y vamos a saludar a Sofi Sosa, que ya está con el doctor Carlos Morínigo, y vamos a hablar acerca del aumento, pero exponencial, que hay otra vez de casos de COVID. Y recontagios. Preocupante realmente. Me escribía el doctor hace unos días, por favor toquen este tema, y le agradecemos a él que sabe que los medios son muy importantes para difundir este tipo de información. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Sofi Sosa, contigo. Doctor, y enfocar nuevamente la atención a las vacunas. Nos estabas comentando fuera de cámara que menos del 50% de la población se vacunó actualmente. Así mismo, es muy buenos días para Sani, para todos los compañeros. Muchas gracias por ayudarnos nuevamente a hacer promoción de salud, ¿verdad? Que es fundamental, sobre todo en esta época en donde estamos viendo nuevamente un repunte de casos de COVID-19 y otro tipo de virus. Hoy en día estamos con una cantidad de niños y adultos mayores con COVID-19 internados, inclusive con complicaciones, ¿verdad? Entonces, es fundamental continuar la campaña de vacunación. El doctor Héctor Castro me había justamente confirmado que el porcentaje de vacunación en segunda dosis de nuestros adultos mayores oscila al 47%, y ya la tercera, cuarta dosis ya disminuye a un 24-25%. Entonces, tenemos que hacer un llamado a la conciencia, a la gente, sobre todo en estos grupos etarios, adultos mayores, ¿verdad? De continuar con la vacunación, completar el esquema de 4 dosis, que serían ya el segundo refuerzo, que sería la cuarta dosis en realidad, y ya en espera de la nueva bivariante de la vacuna que llegaría en esta semana y la próxima semana para el 2023. ¿Cómo son los casos que llegan a consulta? ¿Cómo se presenta, teniendo en cuenta la última experiencia, los nuevos casos que se presentan hoy, doctor? ¿Cómo llegan los pacientes? Aquí nuevamente nos encontramos con la siguiente situación. Tenemos pacientes que llegan con un síndrome gripal agudo. ¿Dónde está la diferencia con lo que pasaba antes? Que vemos los casos similares a la influenza, pero vemos los pacientes con comorbilidades, y los que no se vacunan son los que requieren justamente la internación y que tienen cuadros complicados. Entonces, por eso la importancia de seguir con esta campaña. Tenemos cuadros de bronquitis aguda, de chillido de pecho, de congestión nasal, y ya cuadros específicos en pacientes en grupos etarios que son con comorbilidades como asma, EPOC y otras enfermedades como diabetes y insuficiencia cardíaca, que son los que se complican. Y ahora estamos viendo también a niños lactantes, justamente estamos hablando acá con la compañera, niños lactantes con COVID. Ahí es fundamental también que sepan las mamis que cuando estamos con COVID tienen que utilizar el tapabocas para amamantar a la criatura, y la principal defensa que tiene la criatura es la leche materna, por donde se pasan los anticuerpos de una madre vacunada. Eso es fundamental decir. Doctor, con relación a las vacunas, porque hay gente que dice, no, yo ya me puse 2 dosis y tengo miedo de poner, porque los antivacunas están lanzando siempre sus teorías y su información. Entonces, si le puede dar la tranquilidad a las personas que ustedes en el campo nos está diciendo, en la práctica están viendo la diferencia entre los no vacunados y los vacunados. Yo tengo 4 dosis puestas, totalmente, ¿verdad? Pero para la gente que de repente se puso hasta la segunda y dice, no, yo ya por las dudas no me voy a poner más. ¿Qué les dicen? Y lo único que les digo es que las muestras y la evidencia está puesta a la vista. Tenemos 2 escenarios muy importantes. Ya no se va a repetir el escenario anterior donde veíamos colapsos de nuestras terapias, pero aún así podemos tener pacientes ingresados a terapia y podemos tener muertes. Yo creo que después de 650 millones de personas infectadas alrededor del mundo y más de 6.5 millones de muertes, tenemos que entrar en conciencia. Aquí la única cosa que nos va a salvar y que puede prevenir justamente es la vacuna. Hay una diferencia abismal entre una persona que está vacunada y otra que no tiene la vacuna. Y aquí tenemos el siguiente escenario. Tenemos la ventaja de habernos infectado la mayoría que se requiere para tener una inmunidad en rebaño, que es una defensa natural que adquiere el cuerpo, y después tenemos las vacunas que nos aplicamos. Entonces, eso debe entender la gente
para poder superar este episodio epidemiológico, este nuevo brote que hay en China, que no pensemos que nos puede llegar al Paraguay. Acuérdense en el 2019, donde veíamos las noticias en un continente alejado, nosotros en marzo tuvimos ya el primer caso y de ahí no paramos hasta hace un año. Entonces, que eso no se repita en el Paraguay, porque tenemos las herramientas para evitar eso. Doctor, como siempre, un placer. Sofi, muchísimas gracias. Vamos a estar insistiendo con estas recomendaciones, doctor, más que nunca. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y recordar que la gente que está con Muchas COVID, gracias a doctor, ustedes. tiene que hacer reposo para no contagiar a los demás. Eso también es súper importante. El que está con COVID debe permanecer en reposo, debe utilizar tapabocas y debe hisoparse para aislarse y tratarse sintomatológicamente. Hay que ser conscientes en estas fiestas que están llegando. Si estamos enfermos, quedarnos en nuestras casas para cuidar a nuestros niños y a nuestros adultos mayores, por favor. Muchísimas gracias, Sofi. Gracias, doctor Carlos Morínigo. Bueno, qué importante recordar esto, ¿verdad? Que Es clave. las vacunas son efectivas, que ya muchas personas están por la cuarta dosis. Yo aproveché en Cacupé y me puse la cuarta, te Sí. cuento.